Con mucho gusto vamos a recibir ahora una vez más a nuestro invitado, el señor Diego Aboal, es el director del INE. Bienvenido, buen día. Yo quiero hacerte una denuncia. No, pará que anda de gira de prensa hace un mes y medio, es como, digo, pará. Pero quiero decir, él prometió escuché, y no cumplió. A las 8 y poquito escuché que no se había censado. No, todavía no, me dejan pegado. Me dejan pegado con el director del INE. ¿No? Sí. No. Tengo el celular acá y lo puedo censar digitalmente. Yo quiero ahora. que vengan a casa. Ya estoy acá. Quiero que- Vamos a hacerlo ahora. Pero Vamos a estás hacerlo a ahora. tiempo, te quedan unas horas. Y me censa el director, ¿qué te parece? Seguro, ¿qué te parece? Ah. Y cosas de Daro. Sí. Jugar un rato al play. Bueno, estiramos un poco el plazo, pero venimos bien, podríamos decir así, ¿no? Venimos muy bien, venimos muy bien. Lo primero agradecer bueno, a los ciudadanos, en realidad a los habitantes de Uruguay. Hay que recordar que el censo no es solo para uruguayos, el censo también es para extranjeros que vivan en la República Oriental del Uruguay. Y bueno, estamos en un porcentaje muy importante de respuesta. Ayer superamos los 600.000 hogares, Ajá. lo que representa más de 1.500.000 personas ya censadas. Claro. Así que son porcentajes muy importantes. Y en porcentaje, o sea, 40. Bueno, se hemos llegó al superado, 50, ¿no? hemos superado el 48% ayer, Ajá. así que estamos... Perdón, de la última cifra de población, porque no sabemos cuántos somos todavía. Claro, o sea, es una estimación, en realidad es una estimación porque, digamos, sabemos que son más de 600.000 Claro. censados, hogares. ¿Cuántos hogares exactamente hay en Uruguay? Lo vamos sí, a ver, por se supuesto, estima. Ahora después. después del censo. Pero tenemos Claro. una estimación e indica que estamos, bueno, algo más de Te voy 48%. a preguntar algo, porque Uruguay es uno de los países evidentemente más digitalizados, ¿no? En América Latina. En Argentina se hizo lo mismo, ¿no? Yo no quiero transformar esto en un clásico argentino-Uruguay, pero en Argentina se censó el 50% de la Sí. población argentina. Sí. Y me da la sensación de que nosotros estamos en esta carrera, me subo a tu carrera también, de ganarle a los argentinos, ¿no? Sí, Y de porque ser el país de América Latina con mayor porcentaje De respuesta personas digital. y de respuesta digital. Además, ¿cómo Voy bien, se muy va a bien, Rubiado. cómo se va a facilitar la próxima Sí. etapa, ¿no? Claro, El hecho claro. de que vos te censes previamente. Claro, sí. A ver, hay que recordar las ventajas de hacerlo ahora. Y aprovecho de decir que nos quedan hasta la medianoche de hoy Claro. para poder censarnos de forma digital. Hay que ganar a Argentina, chiquilines, por favor. Y digamos, y es cierto que si bueno, superamos el 50%, Uruguay sería el país con una mayor respuesta digital en América Latina. Digamos, y de hecho los países que vienen atrás nuestro, a esta altura, tienen el orden del 12%. O sea que estamos en un segundo Sacando- puesto, pero Ya ya, es un gran número. Ya es un número enorme el que tiene Uruguay. Lo que digamos, no es solo mérito del trabajo que hemos hecho nosotros, sino en realidad es mucho mérito del país, de la conectividad, de la cultura digital que tienen los ciudadanos, y eso ha hecho que tengamos estas cifras. O sea, Claro. es todo lo que se ha hecho en muchos años, ¿no? Y hay mucho de idiosincrasia del uruguayo también, ¿eh? Que hubo que espera para último momento. Claro, 5 sí. días más. Claro, sí, de hecho, Yo me acuerdo de Daro enseguida. Y sí. claro, el martes y miércoles pasado, el 10% de los hogares uruguayos se censaron en esos 2 días. Claro. Eso fue lo que llevó a que tomáramos la decisión de Claro. postergarlo. En ese momento estábamos en alrededor de un 40% de respuesta, hoy estamos superando el 48%. Y bueno, destacar que sí, si cumplimos ahora en esta fase, luego nos vemos libres de... Bueno, tener que interactuar con un censista, capaz que en el momento no muy adecuado para nosotros, porque los censistas van a ir a nuestro hogar en los momentos que, bueno, Claro. Cuando puedan. Cuando puedan, puedan. cuando pasen. Cuando pase. Ahora ya nos vemos libres de eso. Y además destacar que también tenemos la posibilidad de ganar un año gratis de UTE. Ajá, claro. Y también qué teléfonos bien. celulares inteligentes de Antel también, ¿no? ¿Cómo se entregan esos premios? ¿Cuál es la dinámica de...? Bueno, se va a hacer un sorteo entre los distintos contadores, digamos, de UTE que participaron siendo censados ahora, porque hay que recordar que el censo digital nos pide al arrancar el número de contador y número de cuenta de UTE, así que eso es lo que vamos a utilizar para hacer un sorteo al final del censo, Diego, ¿no? te Bien. quiero, antes de pasar al censo presencial, para que nos expliques la dinámica, quiero ir a la pregunta polémica que se generó en los últimos días, y es la de ¿quién es el jefe del hogar? Mucha gente decía, bueno, eso es un poco anacrónico, a veces somos los dos, digo, si somos una pareja que los dos aportamos lo mismo. ¿O es ¿Por una qué? pregunta perimida que ya no... ¿Cuál fue el fin de Claro. definir un rol o de alguien que sea una especie de jefe de hogar? Sí, lo primero a decir es que es una pregunta muy tradicional en los relevamientos que hace el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Tanto en las encuestas como en los censos, es una pregunta habitual. El objetivo es tener una especie de ancla, digamos, en el hogar para después
preguntar el parentesco de los demás miembros del hogar con respecto a esa persona. No es muy importante si es la mujer o el hombre. El objetivo no es determinar, digamos, elementos que tengan que ver con la distribución de poder en el hogar. Ok, claro, eso se decía aquí, la jerarquía. Claro. Es una jerarquía. Claro, qué? entiendo que la palabra jefa o jefe de hogar, bueno, va rápidamente hacia ese lugar, ¿no? Claro. Pero de hecho la pregunta dice jefe o jefa de hogar o referente del hogar. Ok. Nosotros probamos de forma previa, digamos, en testeos internos, la posibilidad de preguntar solo por referente, y a veces la pregunta no era bien entendida. Okay. Entonces a veces uno tiene como estos grises en cómo hace para preguntar algo que las personas puedan responder de forma rápida. Y a veces surgen estos temas. Tal vez en el futuro haya que buscar una palabra que se entienda fácil, pero Que no hiera ninguna sensibilidad. claro, que no genere este tipo de debates, ¿no? Diego, ¿y cuándo comienza la próxima etapa? O sea, parece ser que el fin de semana próximo, ¿no? Pero digo, ¿a qué se debe que no hay un momento específico? ¿Es que no lo hay? ¿Está pensado? ¿Se debe a algo en especial? Bueno, a ver, nosotros estamos hoy finalizando el censo digital. Esta información va a ser importante para planificar la próxima etapa, porque no es lo mismo áreas donde tengamos altas respuestas. Para darles información, Montevideo, Canelones, Maldonado y Colonia ya están por encima del 50% de respuesta. Y luego tenemos departamentos que están algo por encima del 30%, que son Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33. Entonces no es lo mismo la distribución de censistas en departamentos o en áreas donde hay mucha respuesta digital a áreas donde no lo hay. Entonces necesitamos unos días para planificar esa salida. Pero se va a anunciar tal día, arrancamos. Sí, claro. A ver, está planificado básicamente que el despliegue fuerte en el territorio va a ocurrir a partir del lunes 29, o sea, el próximo lunes. De todas formas, probablemente antes, hacia el fin de semana, salgamos con contingentes más pequeños de censistas, sobre todo para probar diversos elementos del operativo, ya en campo, pero con números pequeños de censistas. Y luego en la semana del 29 sí tendremos varios miles de censistas recorriendo, hay que recordar el tamaño del operativo, más de 650 localidades, más de 80.000 manzanas, más de 1.500.000 direcciones en zonas urbanas y más de 120.000 puntos en zonas rurales, que aprovecho de decir que ahí vamos a tener la colaboración de la Policía Rural para las zonas rurales del país, así que aprovecho de agradecer también al Ministerio del Interior por el apoyo que nos van a dar en las zonas rurales. Diego, y a nivel operativo, ¿no? Si vos ya te hiciste el censo digital, va a venir un censista, te toca timbre y uno simplemente le tiene que mostrar el código. ¿Cómo es? Exacto. Digamos, uno cuando finaliza el censo digital nos envía un código alfanumérico y ese código hay que proporcionarlo al censista cuando nos visite. ¿Puede ser de arriba del portero eléctrico o tengo que bajar? Puede ser de arriba del portero eléctrico, le podemos dejar al portero con nuestro número de apartamento y el portero lo entrega. Ah, muy bien. Podemos dejarlo pegado en la ventana o incluso cuando pase el censista, si no nos encuentra, va a dejar una nota de visita con su número de celular. Perfecto. Y allí podemos enviarle un WhatsApp. Qué bien. Con el código y ya quedamos Por eso tenés que hacerlo listos. digital, Daro. Muy frío todo, Y chiquilines, si muy no, frío, yo- ¿cuánto tiempo te lleva que te hagan este Y cuestionario? bueno, va a llevar en promedio unos 30 minutos. Los está bien, digo, matecitos, unos bizcochos. está muy bien, digo, se puede invitar al censista a tomar un café, está muy bien. Podemos salir a pasear, por ejemplo, en el auto y lo seguimos. Este es mi barrio. Está bien. Digo, Está la posibilidad. Diego, a ver, mi caso como el de muchos, yo me censé en Montevideo. ¿Qué pasa con el rancho afuera? ¿Van a pasar por ahí? por Claro, la puerta? vamos a pasar por ahí Entonces y- que le dejo con un No, nylon. no, ahí vamos a pasar el y si- código. Y Con sí. un nylon. Y si Por si llueve. llueve. Y sí, pero digo, vos te reís, muy fenomenal. bien. ¿Qué pero está hace? bien. Va a Cinta, pasar el señor por ahí, la señora. está bien. ¿Y qué? ¿Ponerlo en un nylon? Claro, una a ver, cosita sí. En el portón. Claro. Si tenés dos casas y te censaste en Montevideo, una, sí. en Montevideo, la otra casa va a ser simplemente, digamos, una casa Pero hay que dejar la indicación. No, allí no hay que hacer nada. El censista va a identificar a esa casa como una casa de balneario, digamos. Va a quedar registrada como una vivienda, pero no es necesario hacer absolutamente nada. Es más, Bien. los censistas No van a... pasa nada, ¿no? No pasa nada. Ni es necesario Las dejar el segundas código. o terceras viviendas no hay que hacer nada. Es más, en el cuestionario que uno responde de forma electrónica, digamos, en el censo digital, uno responde solo por las características de la vivienda principal. Las otras viviendas simplemente el censista va a pasar, va a contabilizarlas, porque hay que recordar que este es un censo no solo de población y hogares, sino también de viviendas, pero no hay que hacer nada, allí simplemente el censista de forma presencial la va a anotar y ya está, no hay que hacer nada. Bien.
¿Les queda algo por saber de todo esto o no? A mí me queda alguna Porque si cosita no me voy con otro que tema. tiene que ver, Dale, no, que tiene que ver con los datos, en realidad, ¿no? Y cómo se llevan adelante ese procesamiento de datos, qué valor tiene para la sociedad en general. Digo, para el que no quiere censarse, porque siempre hay gente que dice, yo no me voy a censar. ¿Y hay alguna van a sanción usar para que mis no se datos, ¿no? Tipo, Claro. alguna sanción, está bien. Está Claro, lo primero, resaltar la importancia, digamos, del censo, ¿no? Los censos arrojan información que es muy importante para las políticas públicas, y no solo las políticas públicas a nivel nacional, sino también departamentales y municipales. Hay que recordar que recogemos información sobre las personas, por ejemplo, elementos que tienen que ver con la discapacidad, y la inmigración también puede orientar, digamos, políticas inmigratorias, pero también características de las viviendas, lo que puede dar lugar, por ejemplo, a políticas de saneamiento, políticas que tengan que ver con justamente planes de viviendas, porque vamos a detectar las viviendas que tienen problemas, que tienen carencias. También vamos a detectar las viviendas que no tienen, por ejemplo, conexión a OCE o a UTE. Por tanto, toda esta información va a ser útil luego para decidir dónde instalar una escuela, un liceo, una policlínica. Es información muy útil, y desde allí es que apelamos a la respuesta de los ciudadanos para que visibilicen su barrio, visibilicen su vecindario. Es que es la voz del ciudadano que llega directamente a un instituto que tiene capacidad para dar esa información. Exacto, y si uno no es visibilizado, es difícil que las políticas públicas luego lo alcancen. Decir también que, por supuesto, también es obligatorio, ¿no? Está establecido en la ley 16.616 la obligatoriedad de responder al censo, e incluso está establecido la posibilidad de multas. Si bien, digamos, es raro que lleguemos a esa instancia, pero la ley prevé la posibilidad de multas, lo que además la ley es bastante dura al respecto, no exime de la responsabilidad de responder. O sea, por tanto, sí, eso está establecido en la ley, pero siempre apelamos a que los ciudadanos entiendan la importancia de esto, y creo que este 50% que estamos teniendo, o casi 50% de respuesta en la fase digital, muestra que la gente realmente se adhiere a estas empresas que son cosas del Estado, ¿no? No es de un gobierno, esto va a marcar las políticas públicas de los próximos 2 gobiernos. Algo que ¿no? está buenísimo destacar también, que es como que el INE es un instituto absolutamente apolítico, ¿no? Y acá no corre nada que tenga que ver con lo político, y eso está bueno también. No, y esta información va a ser útil para los próximos 2 gobiernos. Este gobierno no lo va a utilizar, esta información va a estar disponible, procesada recién a comienzos del año 24, así que va a ser una información útil recién para los próximos 2 gobiernos, para los planes que elaboren esos 2 gobiernos. Y el instituto tiene independencia técnica. Si bien, por supuesto, recibe fondos públicos, es un instituto que tiene independencia técnica y, bueno, aporta datos para la mejor toma de decisión de cualquier gobierno que venga en los próximos periodos de gobierno, ¿no? Diego, dejamos, nos quedan un par de minutos, el tema del censo. Se comenzó a implementar divulgación de información sobre la evolución de la pobreza y la indigencia en el país. Básicamente seguimos estable, creció, bajaron esos guarismos. ¿Y por qué el cambio de metodología? O sea, con más frecuencia. Bueno, sí, nosotros estamos divulgando información vinculada a los indicadores de pobreza e indigencia con frecuencia semestral desde ya hace algunos años, básicamente para dar información más oportuna, digamos, y recordar que nosotros cuando liberamos los datos de pobreza también liberamos los microdatos de la encuesta continua de hogares, las bases de datos. Antes se divulgaba una vez por año, ahora lo hacemos cada 6 meses. Eso permite que los investigadores, oficinas del gobierno y demás puedan usar los datos con mucha más oportunidad. La pobreza, lo que estamos observando es que ha tenido una tendencia decreciente, digamos, desde el pico, pandemia. claro, desde el pico que tuvo en el año 2020, ¿no? O sea, en el año 2020 hubo un aumento hasta un 11,6%. Desde un 8,8%, o sea que hubo un aumento en el 2020 significativo, y luego desde allí tuvo una tendencia decreciente. El último guarismo correspondiente al año 2022 fue de 9,9%. O sea que ha tenido una tendencia decreciente desde ese pico que tuvo en la pandemia. Veremos qué ocurre en los próximos semestres y en el próximo año, ¿no? ¿Indigencia? La indigencia también tuvo aumento. ¿Siguió esa misma línea? Exacto, tuvo un aumento y luego una reducción. O sea que ambos indicadores en el contexto de pandemia crecieron y luego tuvieron una caída en los años siguientes. Así que bueno, pero aún no hemos llegado al nivel prepandemia, ¿no? ¿El instituto solo mide, Diego, o también evalúa o tiene información acerca de a qué se deben esas evoluciones? Bueno, no, nosotros solo otorgamos la medición.
no indagamos, digamos, sobre los elementos constitutivos de esa evolución. En general, el análisis luego es realizado con los microdatos que nosotros liberamos, pero el instituto simplemente mide, pone esos datos a la opinión pública y de hecho tratamos de evitar participar en los debates que luego surgen en torno a las cifras. Por supuesto, luego hay analistas, especialistas que lo realizan e incluso, bueno, por supuesto, digamos, instituciones vinculadas al gobierno, a partidos de la oposición y demás. Nosotros luego allí nos apartamos un poquito de esos debates, simplemente proporcionamos la información. El instituto, digamos, lo que hace es de alguna forma establecer la cancha de juego donde los debates se dan, ¿no? Nosotros brindamos las cifras, ponemos bases objetivas sobre las cuales se procesan los debates y luego tratamos de retirarnos un poquito de ese lugar, ¿no? Y después uno agarra los números y dice, te das cuenta que hicieron todo mal, y viene el otro y dice, hicimos todo bien. No. Pero eso no es tema del Pero eso no es tema. A censarse, que quedan pocas horas y es más fácil por digital. Esto es un clásico. Quedan muy pocas horas y ojalá lleguemos al 50%. Claro. Los uruguayos dejamos todo para último momento, claro. así que tal vez hoy tengamos una buena respuesta y cuanto antes lo hagamos, mejor. Evitamos saturación de los sistemas hacia la noche, que usualmente es el pico de entrada a la web, así que los convoco a que entren a la página censo2023.uy y respondan allí. Recordar que se responde desde un celular, no necesitamos una computadora para responder esto. Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Bueno.